Y en esta ocasión vamos a estudiar la puerta del valle. Y quiero leer el texto de Nehemías 3, versículo 3, versículo 13. Dice su palabra: la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias Dios Todopoderoso, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar, leer, Señor, y poner por obra tu buena palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy queremos estudiar acerca de la puerta del valle, Señor, y esas puertas que fueron restauradas en aquella santa ciudad que ahora viene a ser, Señor, ejemplo y figura, Señor, de la iglesia que tú has levantado. Pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a que cada día podamos restaurar en nosotros esas puertas que glorifican tu nombre, Señor, así como son vistas en Apocalipsis, Señor, que son, oh Señor, como algo de gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Así que, amados hermanos, acerca de la restauración de las puertas antiguas que hemos estado estudiando de Jerusalén, habla también acerca de esas puertas que nosotros como creyentes debemos de ir restaurando. Espero en Dios de que pongamos por obra, no solamente que seamos oidores, olvidadizos, sino que pongamos por obra esa reconstrucción de esas puertas. Porque aunque parezca imposible, hermanos, hay creyentes que verdaderamente se han arrepentido y han buscado el reino de Dios, pero también necesitamos, como hemos leído, esa reconstrucción de esa puerta de las ovejas, donde es necesario mantenernos en una comunión, en una comunidad. Y muchos les cuesta encontrar esa puerta de las ovejas. También hemos visto que esas puertas eran del tiempo de Nehemías, muy diferente al tiempo actual que se están. Algunos ni las van a encontrar con esos nombres, sino estamos hablando de la restauración de las puertas del tiempo de Nehemías. Mirábamos también la restauración de la puerta del pescado, la restauración también de la puerta, hermanos, antigua. Entonces, y en esta ocasión toca pues la restauración de la puerta de las ovejas. Dice Proverbios 25, 28 que se nos compara, amados hermanos, con una ciudad, y que una ciudad es comparada con el hombre como aquel hombre que no puede controlar sus impulsos, o aquel hombre que no tenga dominio propio, es como una ciudad con puertas destruidas. Entonces, desde ahí nosotros podemos tratar de ver de que es necesario restaurar esas puertas. Y aunque una de las primeras puertas que se restauró, que nosotros leímos, hemos estudiado que se restauró, fue la puerta de las ovejas. No fue así en la inspección que se dio del tiempo de Nehemías. Nosotros cuando leemos en Nehemías 2:11, miramos que la primera puerta que inspecciona Nehemías es la puerta del valle. Y esa puerta que se inspecciona Nehemías dice, Nehemías 2:11, llegué pues a Jerusalén, después de estar ahí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías inspecciona en ese tiempo, hermanos, las puertas. Así nosotros, digamos, nosotros como Nehemías inspeccionemos las puertas que hay en nuestra alma y que pueden estar destruidas, y la necesidad de venir e inspeccionar
cada una de esas puertas. Y dice el versículo 13, y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente, dice esta versión, del dragón, y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Aquella puerta del valle, así igual como un reloj en contra del reloj, él fue inspeccionando esas puertas y las fue encontrando destruidas hasta poder llegar de nuevo a la puerta del valle. No entró por otra puerta, sino que volvió a entrar, salió por la puerta del valle y volvió a entrar por esa misma puerta del valle. Dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Mire, aquí se nos deja ver de que pasó, que dejó el caballito a un lado y decidió terminar esa sección que le faltaba a pie. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle. Y me volví. Esta puerta del valle daba literalmente a un valle. Literalmente a un valle. Para aquellos hermanos de que si a mí me hablaban antes de un valle, no se sabía ni qué era valle. Nosotros que venimos de Honduras y en otros lugares, hermanos, son lugares en los que es montañoso, pero San Pedro Sula es un valle. Entonces, cuando hay llenas o inundaciones, el primer lugar que se llena es el valle. Y los demás lugares quedan, pero protegidos porque están en lugares más altos. Entonces, es un valle, es como una hendidura. El valle de Hinnom, como se habla allí, muy probablemente se le da ese nombre porque se decía de que alguien con ese nombre vivía en ese lugar, Hinnom. Entonces después se le fue conociendo también como el valle de Ben Hinnom. Entonces Ben significa hijo. Entonces así se le fue conociendo a ese lugar y se le decía el valle de Hinnom respecto a ese personaje que vivía allí. Entonces ese valle de Hinnom, que está fuera de la puerta del valle, y que algunos confunden ese valle con otro valle que está dentro. El valle que está dentro también llamado de que ahí pasaba un pequeño que se hacía como riachuelo, donde caían la sangre que se derramaba en los sacrificios, eran corridas por el torrente de Sidrón. Entonces hay un valle diferente que estaba dentro de Jerusalén, de la ciudad, y hay otro valle afuera. El valle que estamos hablando es fuera de la ciudad de Jerusalén, frente a las puertas, hermanos, de esta ciudad. Y allí estaba esa puerta conocida. También muy conocida era como la puerta de los sacrificios. Pero no eran los sacrificios que se hacían en el templo. Se le llamaba la puerta de los sacrificios porque era la puerta por donde se salían practicantes de una religión pagana a hacer sacrificios de niños. Y fue adoptada por el pueblo de Israel, hermanos, y cuyo pecado fue una de las razones por qué Dios destruyó a Jerusalén. Fue una de las razones, el sacrificio de niños. Ese sacrificio de niños se le daba a un dios llamado Moloch. Si hay un sobrenombre en que se le puede dar a conocer a este valle, es el Valle de la Muerte. Hermano, demasiado dramático está haciendo usted. Es que en ese valle se practicaba el sacrificio de la muerte a niños. A niños. Podemos nosotros irnos como una línea en esta enseñanza, hablar acerca de que la muerte produce el pecado y podemos desarrollar esa enseñanza y queda muy bien.
acerca de que esta puerta del valle lleva a un pecado y esta produce la muerte. También podríamos hablar acerca de la idolatría, porque el sacrificio a Moloc era parte de una... Si nosotros, amados hermanos, pudiendo tener en una totalidad toda desobediencia a la ley de Dios y a su palabra produce la muerte. Dios había demandado que su pueblo no fuera a entregarse a esos sacrificios de idolatría, ni mucho menos entregar sus hijos a este dios Moloc. Quiero que veamos en Levítico 21. Y mire, hoy en día, y casualmente hoy, es el día donde se llevan a cabo esas festividades paganas y que han entrado encubiertamente ahora en la iglesia, que es la festividad de Halloween. Y como padres han entregado hoy a hijos a esa festividad pagana. El Señor le dijo a Moisés, Levítico 21, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Otras versiones dice, será cortado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Es decir, ya no tendrá ninguna parte dentro de la comunidad. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad. Porque al ofrecer a sus hijos a Moloc contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros, oigan bien, si los miembros de la comunidad hacen la vista, dice esta versión, gorda. No, yo no sé quién fue, no, ni me entero. Dice, ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual. Miren cómo el Señor lo está poniendo espiritualmente festividad. Gloria a Dios. ¿Cómo hace ver el Señor de que estas festividades las ve como una prostitución espiritual? Al confiar, dice el número 6, en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. Así que, dice, consagren. Otras versiones pueden decir, aparten su vida, santifiquen su vida para ser santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Y esta práctica de dar sacrificios a Moloc fue una práctica que solamente para anotación, aquellos que están anotando o lo quieren ir a buscar, pero no lo voy a leer, en 1 Reyes capítulo 11, versículo 4 hasta el 11, habla acerca de que el mismo Salomón cayó en esa práctica de idolatría. Bueno, para estudiar o meternos o indagar un poquito más en ese texto, ¿cómo eran los sacrificios a Moloc? Tenía que entregar hijos a ese ídolo. Si Salomón participó de esos sacrificios,
tuvo que sacrificar un hijo, porque era la forma de cómo se llevaba la adoración a ese ídolo. Entonces, aún Salomón ejerció esa idolatría, y ustedes lo pueden buscar cuando dice que practicó la idolatría a Moloc. La única forma de poder practicar la idolatría a Moloc era sacrificar uno de sus hijos. No dice qué hijo, pero tuvo que hacerlo. Dice, y aunque habían estatuillas pequeñas, hermanos, en los cananeos acerca de Moloc, Moloc era, hermanos, una figura humana de aquí hacia abajo, sentada en un trono con sus manos extendidas, pero su cabeza era cabeza de buey y con la boca abierta. Y aunque habían esas estatuillas pequeñas, Israel hizo una gran estatua y la hizo en el valle de Hinnom. Allí en ese valle de Hinnom era donde se llevaban las prácticas ocultistas y los ritos y el ofrecimiento de niños. Esta estatua estaba vacía por dentro, era hueca, pues. Era la manera de poder meter ahí leña y poder prenderle fuego. Cuando estaba completamente encendida, la estatua cambiaba de color. Y los niños, cuando eran puestos allí en esas manos de metal, los niños gritaban, pero a gritos. Y cuenta, y esto es historia, de que para ocultar aquellos gritos que los niños hacían mientras estaban muriendo, y ocultar también que sus padres no hayan sido movida su alma, la forma de ocultar para que no escucharan a sus propios hijos llorar era que sonaban fuertemente los tambores y ocultaban los gritos de los niños. Estaban fuertemente tocando los tambores. Ok, esa palabra de los tambores, hermanos, significa tof y significa lo que, tamboril también como tambor, pero significa también un golpe, significa también desprecio. Y como ese lugar está asociado con la muerte, ese valle, también se asocia que ese valle era el valle del infierno o el valle del fuego. El Señor le habla, así como habló en Levítico, le habla a Jeremías en Jeremías 19:12. Dice, Dios prometió que luego diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, así como esta vasija está hecha a pedazos, está hablando acerca de Israel, así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza de reparación. Así habla de aquellas personas, como somos Jerusalén, ¿verdad? De aquellas personas que entregan sus hijos a Moloc, de aquellas personas que entregan sus hijos a una festividad pagana. Dice, de manera que no habrá esperanza, enterrarán sus muertos aquí, y para referirse a ese valle, le llama Tofet, el apodo. Le dice, entregarán sus muertos aquí en Tofet, el basurero, hasta que no haya más lugar. Esto le haré a este lugar y a su gente, dice el Señor. Haré que esta ciudad sea profanada por Tofet. Es decir, en pocas palabras, ustedes están entregando a mis hijos a practicar una religión pagana y a ser sacrificados. Yo entregaré sus hijos a fuego. Y ese fuego fue el fuego de Babilonia, que los vino y los arrasó. Porque cuando Jeremías está dando la profecía, es una profecía que está por cumplirse. Pero cuando leemos Nehemías y cómo entra Nehemías a ese lugar, el primero
ahora puedo entender que fue el lugar que necesitaba visitar primero. Ese lugar es un lugar de lamento, hermano. Es un lugar donde fue una de las razones por las cuales Jerusalén fue destruida. Le pregunto, ¿usted se lamenta por su pecado, hermano? ¿O dice, ay, vale más que me contuvieron porque si no, fue poquito lo que él hizo? Merecía más. Hermanos, la persona a que se le peca, al quien se le hace el daño, esa persona solo sufre el daño. Pero la persona que peca, sufre 3 veces. La persona dice, me la desquité, pero sufre 3 veces. Ofende a la persona que ofendió, se ofende a sí misma perdiendo sus principios y ofende a Dios. 3 agravios, hermano. El lugar de pecado de nosotros que nos llevó a la muerte debería ser un lugar de lamento. Y debería ser el primer lugar en el cual nosotros inspeccionemos nuestra alma, para saber la ruina realmente en la que está nuestra alma. Al ver Nehemías y ver ese lugar en el cual, hermanos, antes de que el pueblo fuera llevado cautivo, esos eran los ritos paganos que practicaban Israel. Ellos practicaban ofrecer a sus hijos en ese lugar, en el valle de Hinnom. Y llega Nehemías, hermanos. Y tuvo que haber sido un profundo dolor y un profundo lamento entrar por esos lugares y ver de que en ese lugar se ofrecían ritos y sacrificios. Hermano, yo creo que usted está dramatizando demasiado. Mire, si no son dramas lo de los judíos. Actualmente ese lugar existe. Actualmente. Y actualmente, aún los judíos, cuyo apellido, porque supuestamente ellos han guardado el ser descendencia sacerdotal, y cómo pueden saber ellos con el nombre Coín, que significa sacerdote. Entonces, todos aquellos que tengan ese apellido, significa que son sacerdotes. Bueno, en ese lugar no pueden caminar por debajo. Hoy es un lugar como un parque. Pero ellos no pueden pasar por ahí porque es un lugar de lamento. Es un lugar de dolor, de saber, de recordar que debido a esas prácticas que sus padres hicieron, ellos fueron destruidos. Es un lugar de dolor. Usted, hermano, pasa por un lugar donde tal vez usted sabe que las hizo y las debe ahí. Y usted dice, ay, sí, ahí era el lugar donde me echaba mis tapis. Eso ahí lo está diciendo con gran orgullo, hermano. Ahí tendríamos que examinar esa puerta del valle si realmente hay lamento o dolor por el pecado que se hizo. Pero una persona que pasa por un lugar y sabe de que ha pecado, baja la cabeza, hermano, en vergüenza. Dice, Señor, me lamento. Lo siento, Señor. Y ese hermano, lugar, hay un, es un puente, pero es un puente como de cuerdas. Claro, que es diferente a cómo lo hacen nuestros pueblos, a cómo lo está hecho en Israel. Pero eso no es un puente, hermanos, moderno. Está allí un letrero donde se le señala que no, perdónenme si lo pronuncio mal, hermanos, me corrigen, los Coinán o Coín, algo así, dice que no pueden ni siquiera sacar sus manos, porque pueden contaminarse. Es decir, de que ese pasillo está así, está en la parte de arriba, y lo hicieron para no pasar por la parte de abajo.
Si ellos sacan solamente una parte de su mano, se contamina. Ese es el dolor que tienen ellos de recordar ese lugar de muerte. Dice el Jeremías 19:12. Esto le haré a este lugar y a su gente, dice el Señor. Haré que esta ciudad sea profanada como Tofet. ¿Por qué usted cree que le llaman el muro de qué le llaman? Pues se pasan riendo ahí, hermano. El muro de los lamentos, porque se lamentan. Se lamentan. Solo quedó como una especie de burla para las demás naciones ese lugar. Y ese lugar no forma ni parte del templo, forma parte como, para que ustedes puedan entender, del basement, de la parte más baja, hermanos. De lo que sostenía la parte más baja. Entonces, este lugar era un lugar de lamento. Jeremías 9:13 dice, efectivamente todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofet. Es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas en honor a los astros, como si fueran dioses, donde derramaron ofrendas líquidas a sus dioses. Hermano, un sacrificio no es lo que a uno le sobra. Un sacrificio es lo mejor que pueda tener una persona. Pero esto no solamente conlleva lo que es en dinero. Un sacrificio también conlleva emociones, pensamientos, hermanos, y conlleva las esperanzas. Ejemplo, una persona puede estar diciendo aquí, bueno, solo ando unos $10. Ay, no tengo que comer mañana, bueno, voy a comprar la chica, dice, aquí no sé cómo se dice, la lotería, el loto, y voy a poner esos únicos, mi esperanza, todo lo que tengo en eso. Entonces un sacrificio conlleva, hermano, un costo emocional, un costo moral, y es una ambición derramada. Es para ponerse a pensar qué cosas llevaron a que un padre pueda entregar a su hijo primogénito a ese dios Moloch para que fuera un sacrificio. Hermano, pues yo le cuento muchas cosas que nosotros podemos entender de antes, sociales, podemos entenderlas hoy en día. ¿Qué cosas pueden hacer que un padre entregue una tablet o un dispositivo para que esté 100% enseñado por un dispositivo o por una tablet o por un celular, solamente porque no tiene las ganas de poder educar a su hijo? Y están igualmente abandonando, como lo hicieron los padres de los israelitas, en las manos de Moloch. Están entregando sus emociones, las emociones de un hijo o de una hija, y están siendo quemados, hermanos. ¿De qué manera? Con el fuego de la pornografía. Hoy en día es muy fácil ver a un joven, niño de 8 años, ya esas cosas, antes hablarle de esas cosas a un niño era extraño, ahora es muy fácil de que ellos ya estén corrompidos con estas cosas que se están dando allí. Miramos hace poco, creo que la cuenta, la última que tenía era como 160 muertos en las favelas de Brasil. Y un lugar que nosotros sabemos de que están las pandillas, el narcotráfico. Y miraba cómo las madres lloraban a sus hijos. Nada da de que un policía le quite la vida a alguien. Pero, hermanos, ¿hace cuánto le quitó la vida a esa madre o ese padre a su propio hijo? Cuando le aplaudía cuando venía de robar.
cuando le aplaudía y lo felicitaba diciéndole, ¿de dónde has traído esto? Oh, gracias. En vez de corregirlo. Porque claro, la corrección al principio no causa alegría, hermano. La disciplina no es cuestión de gozo al principio. Trae entristecimiento. El padre no quiere estar luchando con un hijo rebelde y lo abandona. Entonces, esa adoración a Moloc en el valle de Hinnom es un periodo de gran decadencia moral. Cuando una persona ya ha abandonado a sus hijos, esa es la señal de corrupción total en el corazón. Un padre o una madre que abandona a sus hijos en las manos de Moloc, en las manos de prácticas paganas. Mamá, papá, sé que somos cristianos, sé que predicas, pero déjame poner el trajecito de brujo, dice, no, de brujo, ¿de cuáles? De Harry Potter. Porque eso es cool. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos acerca de que son santos. Es algo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? ¿Para abandonarlo? Es algo que Dios ha puesto para entregarlo y cuidarlo en las manos de Dios. Ya cuando crecen, ya ellos pueden tomar sus decisiones, ¿verdad? Pero en cuanto a nosotros, el Señor nos dice, si tú, como le dijo a Jeremías, si tú desobedeces, la sangre de ellos será sobre ti. Pero si hablas y no te hacen caso, entonces la sangre de ellos es sobre ellos. Nosotros no podemos llevar nosotros a fuerza, hermano, al arrepentimiento de nuestros hijos o a los hijos de nuestros hermanos. Pero podemos dar la palabra y servir de tropiezo. Es decir, que esa puerta del valle no la encuentren abierta. Que seamos nosotros como guardas allí en esa puerta para decir, tropiécete en mí. Por medio de mi palabra, por medio de la palabra o el consejo que te dé. Pero mira el camino que vas tomando hacia la muerte, hacia el valle de la muerte. Hacia ese camino donde o entregas a tus hijos o te estás entregando a ti mismo en tu propia juventud. ¿Y qué decir de aquellos jóvenes que tal vez no fueron ellos, verdad? Los que se entregaron a sí mismos, sino que alguien más los entregó porque nacen en una familia disfuncional y se dan cuenta que han sido entregados a la muerte por causa de sus padres. Pues hermanos, ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven tiene excusas delante de Dios, porque la Escritura dice que aunque padre y madre te abandonen, con todo Dios nos recogerá. No, que mi madre o que mi padre hizo esto o aquello y me enseñaron más el camino a la muerte que el camino a la vida. Hermano, el consejo de Dios, hermano, nos ayuda a nosotros a tomar ese camino del bien. Entregar nuestros hijos a Moloc es prepararlos para la muerte. ¿Cuántos hombres o mujeres se entusiasman en estos días? No ha ni empezado este mes y ya le tienen preparado el traje, hermano. Digo, ¿por qué no se entusiasman así para enseñarles el camino de la verdad? ¿Por qué no se entusiasman a comprarles una Biblia? ¿Por qué no se entusiasman en consagrarlos a Dios? ¿Por qué sus manos se mueven ante un Dios que solamente quiere salvar sus almas? Esta, hermanos, la frase que dicen truco o qué dicen truco o trato, truco o dulce, algo así, dulce truco. Bueno, esa palabra, trick, captura la esencia de una amenaza. O le dice, o me das dulce o truco.
en otra versión, u otra forma de decirlo, te voy a hacer una travesura si no me das un dulce. Incita a la violencia. Y Nehemías 9:1 dice, en el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y en silicio y en tierra sobre sí. Ya se había apartado, dice, la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Llegó el momento en que, hermano, es necesario confesar el pecado y la iniquidad que se había venido dando y que llevó a la destrucción. Es decir, empezar realmente una vida de lamento por el pecado que llevó la destrucción. Y ahora en la restauración de la puerta del valle nosotros sabemos de que ese camino es de muerte y debemos de enseñarlo a nuestros hijos. Este fue la puerta que me llevó a la destrucción. Este fue el camino que me llevó a la muerte. Y debemos de trasladar eso a nuestros hijos. En el libro de Nehemías se nos enseña a reconstruir las puertas, pero con un corazón sincero, honesto, hermano. Y usted ve y examina las puertas y dice, no, con una bisagra está, que se mantenga de pie. Medio cierra, pero ¿usted cree que una puerta mal cerrada no va a ser una invitación para el enemigo? ¿Cuántas cosas nosotros podemos tener en casa y que pueden hacer pensar a nuestros hijos que los estamos invitando más a ese camino de la muerte? Y es tiempo de tener ese profundo dolor en nuestro corazón, hermanos. Ese valle también, como el mismo pecado, simboliza humillación. El Señor, cuando Él venga, y mucho se habla y se dice de que Él va a venir y va a tocar los pies sobre el monte de los olivos. Y nos quedamos ahí. Y uno dice, magnífico, gloria a Dios, en la segunda venida, ¿verdad? Pero cuando uno lee, dice de que Él va a pisar sobre el monte de los olivos y que esa acción va a provocar que se parta en dos el monte de los olivos y va a ser un valle allí y que por ahí saldrán las aguas que van a dar hacia los gentiles. Entonces, provoca, hermanos, una humillación. Y aunque podamos andar nosotros, como dijo el salmista, que aunque ande por el valle de la muerte, no temamos mal alguno. Dice, porque Él estará conmigo. Él estará con su pueblo. Y su palabra, su vara, nos deben de infundir ese aliento para vida. Diré realmente en estas palabras, sí, Señor, yo subiré por la puerta del valle. Sí, Señor, subiré a inspeccionar lo que realmente es actualmente mi vida. Subiré por las puertas derribadas. Subiré y miraré. Me miraré a mí, no miraré al que está a mi lado. Miraré a mí mismo dentro de mi interior. Mi alma, ¿cómo está? Miramos nuestros muros caídos y entonces pondremos nuestra mirada en Él. Porque el único que puede realmente reconstruir nuestras vidas y ser realmente honesto con decirnos, hey, reconstruye esto. Es que solamente Cristo puede restaurar nuestras vidas, amados hermanos. Y es difícil en estos momentos predicar acerca de justicia, de rectitud, de equidad, porque estamos ante una generación que aborrece esas cosas, llama a las cosas buenas malas y a las cosas malas le llama buenas. Este es el tiempo y la sociedad en la cual
nos tocó nosotros vivir y ser como Jeremías, como Ezequiel, ser como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, para pararnos a las puertas y llamarlos a la santidad, hermanos. Ser como atalayas, como vigilantes, para que estemos nosotros apercibidos y que se aperciben los demás de las cosas que pueden pasar. Quiero orar, hermanos. En conclusión, en la restauración de la puerta del valle, necesitamos saber, hermanos, de poner atalayas ahí en ese lugar. Para que podamos nosotros entender que necesitamos lamentarnos del pecado que nos llevó a la destrucción. Y ser vigilante para nuestros hijos de todas estas festividades que aún dentro de la iglesia se están mezclando y de los cuales incluso ministros de Dios, pastores de Dios, que como dice Levítico, ya están cortados, hermano. Por mucho que se ponga el micrófono, por mucho que esté predicando, por mucho que esté en una iglesia de 90,000 o 100,000, si son partícipes de estas fiestas y aún no se ponen en la brecha o en la puerta a advertirle al pueblo, se cumple lo que la Escritura habla. La sangre sería sobre ellos. Y como el Levítico dice, ya no forman parte de la comunidad. Lamentablemente, ya no forman parte de la comunidad. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a tener un temor reverente delante de tu presencia, Señor. A saber valorar lo que tú has derramado en esa cruz preciosa que fue un sacrificio de sangre, Señor, para mantenernos limpios, sin mancha, sin contaminación, Señor, de estas cosas que hoy en día se ven como naturales, Señor, en tu casa, pero son antinaturales. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, primeramente a corregir en nosotros, Señor, a inspeccionar en nosotros las cosas que están torcidas por caerse, destruidas, para que podamos enseñarles a nuestros hijos y ser buenos ejemplos dentro de la comunidad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a temer tu nombre santo, Padre. Y te damos gracias porque hasta hoy tú nos has ayudado y tu mano no se ha cortado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Su pueblo dice, amén, aleluya.